Hola chicos, bueno, desde el Frente Amplio de Trabajo Social quiero aprovechar este espacio para comentarles un poco sobre el contexto histórico, político, económico y social en el cual surge la primera escuela de servicio social en Argentina y particularmente cuando surge el primer curso de visitadoras de higiene social en 1924. Ahí en el práctico les pregunta sobre cuáles fueron las injerencias que tuvo el gobierno y yo quiero hacer hincapié cómo se encontraba el país en ese momento para que podamos comprender un poquito más cómo se fueron dando estos procesos. Me gustaría mencionar que en 1890 y a principios de 1900 tiene su auge el modelo agroexportador, donde diferentes personas migran a Argentina desde Europa. ¿Qué pasa aquí? En realidad se esperaba a aquellos inmigrantes que eran la mano de obra calificada, en primer lugar ingleses, pero los que llegan acá a Argentina es justamente la mano de obra descalificada. Llegan sobre todo españoles e italianos, las familias más empobrecidas, las familias más vulnerables, llegan muchas mujeres con muchos niños y se tiene que introducir en el mercado laboral. En este momento, las mujeres y los niños se encuentran en una gran situación de desventaja con respecto a los hombres. Trabajan más cantidad de horas, hacen trabajos más pesados, trabajos más duros e incluso gozan de un salario que tiene un valor menor al que tenían el de los hombres. Empiezan a organizarse en diferentes movimientos. Tenemos en el año 1919, por ejemplo, la Semana Trágica, que fue justamente una semana durante el mes de enero que un grupo de obreros y de obreras reclama por una reducción en su jornada laboral de 11 horas, que se reduzca a 8 horas y eh, son totalmente reprimidos, perseguidos por el gobierno y se produce una matanza, una masacre de miles y miles de trabajadores y de trabajadoras. Esto es como para comentar un poquito el contexto en cuanto a los obreros en el que nos encontrábamos. Estas son las primeras formas de organización, de reclamo de los obreros eh, para tomar sus propias decisiones, para reclamar por sus derechos que tenemos acá en Argentina. ¿Qué pasa cuando llegan todos estos inmigrantes de Europa a Argentina? Que como les dije, recuerden que llega la mano de obra más descalificada, las familias más empobrecidas. Llegan también con una serie de enfermedades que acá en Argentina no conocíamos y se producen epidemias. Podemos mencionar, por ejemplo, la tuberculosis. Entonces el gobierno tiene que encargarse, por un lado, de todos estos movimientos obreros que se están rebelando, que están reclamando por sus derechos, y por otro lado, tienen que encargarse de la cuestión sanitaria. En este momento en Europa ya existían las llamadas visitadoras de higiene social, que eran algo más que una secretaria de un médico, porque tenían conocimientos sobre temas médicos, sobre, por ejemplo, infecciones, sobre bacteriología, conocimientos básicos sobre medicina y eran muy útiles para los médicos, eran como el acompañante, como el asistente del médico. Y se intenta implementar ese mismo modelo aquí en Argentina. Entonces, bajo esta necesidad tenemos un problema sociosanitario, se empiezan a buscar causas sociales a los problemas sanitarios, surgen también los médicos higienistas, donde se habla del hacinamientos, donde se habla de la pobreza y se empieza a capacitar a las mujeres para que sean visitadoras de higiene social. Acá también resulta importante hablar de cuál era el rol que tenía asignado la mujer. Históricamente sabemos que la mujer se encuentra en un estatus inferior al del hombre por el simple hecho de ser mujer. A la mujer se le asignan ciertos roles como la maternidad, como el acompañamiento, como el compromiso, como ser sumisa
por solamente una cuestión sexista. Y justamente estas características de la mujer coincidían con el perfil de las visitadoras de higiene. En lo personal creo que fue una estrategia político-sanitaria donde las mujeres éramos necesarias para colaborar, para contribuir a mejorar estos problemas dentro del país. Uno de los motivos por los cuales este curso estaba habilitado solo para mujeres y no para hombres, o sea que las únicas que podían capacitarse aquí eran las mujeres. Y es en este momento donde el Estado comienza a hacerse cargo de la llamada cuestión social y comienza a capacitar a estas mujeres para que sean el nexo entre los problemas sociales, los problemas sanitarios y entre los enfermos y los médicos. Es así como se forma a las primeras visitadoras de higiene social siguiendo el modelo europeo, principalmente el modelo belga. Por otro lado, quisiera comentarles sobre adelantarme un par de años y llegar al año 1955 con la Revolución Libertadora. Por ahí tienen algunas dudas con respecto a la Revolución Libertadora y al desarrollismo, así que les voy a comentar un poquito sobre esto. En el año 1955, un golpe de estado derroca a Perón y asume como presidente de facto Leonardi. Leonardi comienza con la Revolución del 55, o también llamada Revolución Libertadora. Él creía que era posible tener una política conciliatoria entre el gobierno y los obreros. Él decía que iba a continuar con los derechos adquiridos por los trabajadores durante el peronismo, pero con una condición: que los obreros dejaran de relacionarse con Perón. Recordemos que Perón no se encontraba en Argentina, sino que estaba exiliado, había sido derrocado por los militares. Pero también dentro de este grupo de militares había algunas diferencias, había enfrentamientos, había intereses personales, y llevan a consecuencias hasta el punto de obligar a Leonardi a renunciar al cargo de presidente. Y ahí asume en su lugar Aramburu. Aramburu, a diferencia de Leonardi, tenía otra mirada antiperonista, donde lo primero que hizo fue eliminar todos los símbolos peronistas del país. Comenzó con la persecución y con la represión de los peronistas, interviene la CGT, disuelve el Partido Justicialista y suspende a todos los delegados gremiales de los sindicatos. Hay un gran retroceso en cuanto a los derechos adquiridos para los trabajadores, para los obreros, para las niñas, para los niños, para los adultos mayores. Pero dentro de este contexto había un grupo de militares que eran peronistas y comienzan a crear las condiciones dentro de nuestro país para lograr que Perón volviera a la Argentina. En este momento también aparecen dos personajes que son bastante importantes, por eso me gustaría mencionarlos. En primer lugar tenemos a Balbín, que era el que encabezaba la Unión Cívica Radical del Pueblo, y él decía que el peronismo era una enfermedad que había que erradicarla. Y por otro lado tenemos a Arturo Frondizi, que encabezaba a la Unión Cívica Radical Intransigente, que él promovía el levantamiento de la proscripción peronista. Con estos ideales bastante diferentes, uno que otro, Frondizi por un lado, tenemos a Balbín por el otro, durante un gobierno de facto. Recordemos que estaba eliminado todo lo referido al peronismo, las personas eran perseguidas, eran persecutadas, eran reprimidas. Frondizi se crea una alianza con Perón, mediante la distancia, mediante cartas se comunican y Frondizi se alía a Perón. Entonces Frondizi se postula como candidato a presidente y, para sorpresa de muchos y de muchas, y bajo una gran cantidad de votos, gana, supera a Balbín. Y así llega Frondizi
a la presidencia. Como les había dicho, él promovía la idea del levantamiento de la proscripción peronista, pero bueno, cuando asume la presidencia, lo primero que hace es que permite que aquellos delegados sindicalistas retomen sus cargos, sus puestos en los gremios en los que formaban parte, pero en realidad no levanta la proscripción. Y ahí empieza lo llamado desarrollismo. Él implementa diferentes políticas desarrollistas. Me parece importante mencionar que en el año 1949 la CEPAL, que es la Comisión Económica por América Latina y el Caribe, publica un estudio donde habla de la importancia de que cada país explote al máximo su materia prima para mejorar las condiciones económicas. Hablaba de que cada país tiene que tener en cuenta cuáles son sus problemas propios y mediante sus propios recursos cambiar esta situación, mejorar la situación económica y a su vez la situación social. Entonces Frondizi sigue estas ideas implementadas por la CEPAL, pero introduce varias modificaciones dentro de nuestro país. Por un lado, deja completamente de lado el modelo agroexportador e intenta que el país tenga una mirada moderna, que tenga un perfil totalmente industrial, permite que diferentes empresas británicas y norteamericanas exploten el petróleo que se encontraba en nuestro propio país, y esto produce un gran crecimiento económico en poco tiempo, pero trae algunos desajustes en las cuentas del Estado, lo que lleva a que Frondizi adopte como opción, como una posible solución, solicitar un crédito al Fondo Monetario Internacional. Bueno, también dentro del desarrollismo tenemos a los llamados marginados, que eran aquellas personas que se encontraban fuera de todo el sistema económico y social. Y lo que se plantea en ese momento es que mediante la participación, estos llamados marginados se integren a la vida cotidiana, se integren al trabajo, etc. Se promueve mucho la integración mediante la participación de los marginados. Otra de las características del desarrollismo es que ya se habla de problemas socioeconómicos y es cuando el asistente social forma parte del Estado, porque como les dije se hacía hincapié en aquellos problemas económicos, ¿sí? En mejorar el crecimiento económico del país, pero de la mano de los problemas y del mejoramiento de las cuestiones sociales. Entonces, en este momento en que el asistente social se inserta en el Estado como profesional. Dentro de esta etapa, de la etapa del servicio social, tenemos una influencia norteamericana, dejamos atrás la influencia europea. La influencia europea fue durante la etapa de la asistencia social, pero durante la etapa del servicio social la influencia es norteamericana. A pesar de esto, Frondizi comienza a adoptar algunas medidas que iban en contra del pensamiento peronista, en contra de los ideales peronistas. Él empieza a aumentar el costo de vida, congela los salarios, devalúa el peso argentino y comienza el despido de miles y miles de trabajadores y de trabajadoras. Esto no es de agrado para el peronismo, por lo cual Frondizi se encuentra en una situación bastante complicada, donde el peronismo se siente traicionado por Frondizi y por otro lado los militares tampoco confían en él. Entonces, en 1962, Frondizi no tiene otra opción que levantar la proscripción del peronismo para las próximas elecciones provinciales. Esto no resulta como él lo esperaba y en 1962 él es derrocado, él es reemplazado por María José Guido. Y quisiera que podamos comprender cuál es la relación de la Revolución Libertadora, que es un gobierno de facto, con el desarrollismo, que es puntualmente los que les piden la consigna, ¿sí? En primer lugar, tenemos que ver
cuáles fueron los cambios que se introdujeron durante la Revolución Libertadora. Ya les mencioné varios cambios en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, en cuanto a la libertad, en cuanto a lo cultural, y cómo toma este país bajo estas condiciones Frondizi, porque Frondizi cuando asume, anteriormente había un gobierno de facto. Entonces, él implementa estas medidas desarrollistas con la idea de mejorar el crecimiento económico del país, pero fueron cambios muy drásticos, fueron cambios muy bruscos, que llevaron a un quebrantamiento, que llevaron a endeudamiento, que llevaron a solicitar créditos externos, que llevaron a que la materia prima de nuestro país se devalúe totalmente en relación a la materia prima de otros países. En un primer momento hay un gran crecimiento económico y muy rápido, pero estas medidas a largo plazo no tuvieron buenas consecuencias, sino que al contrario. Dentro del desarrollismo, el servicio social se tecnifica. Anteriormente tenemos la concepción aséptico-tecnocrático, donde a los profesionales se los tecnifica, ya no somos más como un asistente, un acompañante, sino ya se habla de licenciados, de licenciadas, como les dije, con una gran influencia norteamericana, y bajo esta concepción es que nos introducimos en el Estado como profesionales para colaborar en el mejoramiento de la situación económica del país, ¿sí? Entonces, del desarrollismo me gustaría recalcar que Frondizi toma la idea propuesta por la CEPAL de usar al máximo los recursos, la materia prima de cada país para mejorar la situación económica, deja de lado el modelo agroexportador y piensa en un país moderno, en un país industrializado, y permite que diferentes empresas de otros países exploten nuestra propia materia prima, que en su momento dejó grandes ganancias económicas, pero como les digo, a largo plazo produjo otras consecuencias que tuvieron después unas repercusiones bastante graves. Entonces me parece que estaría bueno que repensemos cómo tiene que ver esto con nuestra historia de profesionalización de nuestra carrera, cómo el trabajo social está totalmente ligado al gobierno que se encuentre de turno, al Estado, al modelo de Estado en el cual nos encontremos. Podemos pensar en alguna ventaja del desarrollismo, tales como les dije, de que se inserta al asistente social como un profesional dependiente del Estado, pero ¿cuál era en realidad su rol? En realidad su rol era mejorar las condiciones económicas del país y lo que sí, favorecer la integración de los marginados mediante la participación en la vida cotidiana, en el mercado laboral y demás. Bueno, esas son más o menos las ideas. Fue una breve reseña de la Revolución Libertadora y luego de cómo asume Frondizi a la presidencia. Frondizi es presidente de 1958 hasta 1962. Él implementa el modelo desarrollista en Argentina. Recordemos que crea una alianza con Perón, luego esta alianza se rompe porque él tomó medidas en contra de los ideales peronistas, tampoco tiene el apoyo de los militares y es derrocado, y asume en su lugar María José Guido. Así que espero que les haya servido. Saben que pueden contar con cualquiera de los referentes del Frente Amplio de Trabajo Social y que pueden dejar sus dudas en los comentarios, como también sus sugerencias.